ese conjunto n, bueno, todos los elementos tienen la forma 1 sobre n, ¿sí? Con n, un número natural que no es el 0. Y por extensión, si bien es un conjunto de infinitos elementos, lo íbamos a escribir de esta manera: 1, un medio, un tercio, o sea, como los elementos siguen cierta regularidad con estos puntos sucesivos, sabemos quiénes son los elementos infinitos que siguen. ¿Está bien? Habíamos definido contención. Nosotros diremos que un conjunto A es subconjunto de un conjunto B, o que A está contenido en B, si todos los elementos del conjunto A es también un elemento del conjunto B. ¿Sí? Se simboliza con el símbolo que ustedes están viendo por aquí. Por favor, chicos, los micrófonos. Chicos, los voy a silenciar. Bueno, entonces decía que la contención de conjuntos se simbolizaba con ese símbolo que parece una C, pero es más aplanada. ¿Está bien? Entonces, si el conjunto A está contenido en el conjunto B, vamos a usar esta notación. ¿Ok? Y la definición de manera simbólica se escribe: A está incluido en B si y solo si, para todo X, si X pertenece al conjunto A, entonces X pertenece al conjunto B. Y para decir que no está incluido, como tenemos que negar la negación, digamos, de la definición que tenemos arriba, entonces acá diríamos A está incluido no está incluido en B, si solo si existe un elemento X que está en A y no está en B. Y allí habíamos visto también ejemplos sobre contención de conjuntos. Habíamos definido lo que es el complemento de un conjunto, ¿sí? Dado un conjunto universal U, el universal sería el universo del discurso, en el contexto de la lógica proposicional, ¿sí? Si tenemos como referencia un universo de discurso, a ese conjunto lo vamos a denominar conjunto universal. Entonces, el complemento del conjunto A será el conjunto de todos los elementos que están en ese conjunto universal, pero que no pertenecen al conjunto A. Y al complemento de A lo denotamos de esta manera, como A supra C. ¿Ok? Esto significa A complemento. Simbólicamente, al conjunto A complemento, por comprensión, lo vamos a escribir de esta manera: son todos los elementos del conjunto universal tal que X no pertenece al conjunto A. Entonces, si yo tengo ese diagrama de Venn representando al conjunto universal y al conjunto A, los elementos que están en A complemento, habíamos dicho, son los que no pertenecen a A, ¿sí? Por lo tanto, los que no están aquí. Y entonces, el complemento quedaría representado de esta manera. ¿Ok? Hasta ahí habíamos llegado a la clase pasada, hasta esa definición. Y seguramente en práctica, para avanzar un poquito con el trabajo práctico, les dieron algunas definiciones más, ¿sí? Veamos un ejemplo de complemento y avancemos con las otras definiciones. Si el conjunto universal es el conjunto de los números enteros, ¿sí? Y A es el conjunto de los enteros pares, entonces el complemento del conjunto A, ¿quién sería? Los enteros impares. Los números impares, ¿no? ¿Está bien? Sí. Serían todos los que están en el conjunto universal que no son pares. O sea,
en el A complemento estarían todos los elementos X que pertenecen a Z, tal que X no tiene que estar en A. Para estar en A tiene que ser un número par. Por lo tanto diríamos X no es par. Bueno, pero si X no es par, ¿eso a qué es equivalente decir? Es que es impar. A que X es impar. Por lo tanto, si hacemos una representación de esto, esos son todos los números enteros, los que están marcados de color verde, ¿cierto? En la recta real son todos los puntitos que están marcados de color verde. Si representamos al conjunto A, de los que estaban marcados en verde, con azul vamos a marcar los que son pares. Por ejemplo, el 0, el 2, el 4, el 6, el -2, el -4, el -6, etc. ¿Está bien? Ese sería el conjunto A. Y dijimos que el complemento de A iban a ser los impares. Los impares son el 1, el 3, el 5, el 7, el 9, el -1, el -3, el -5, etc. Y si graficamos ambos conjuntos, ¿sí? Con azul estaban los números pares, con rojo los números impares. ¿Se ve? Por lo tanto, están contemplados allí todos los números enteros. Ahora pasamos a esta definición, que es la definición de intersección. ¿Sí? Bueno, para definir la intersección necesitamos un par de conjuntos A y B. Y entonces diremos que la intersección entre A y B es un conjunto de todos los elementos que pertenecen a A y también pertenecen a B. O sea que para estar en la intersección tienen que estar en los dos conjuntos. La intersección es un nuevo conjunto que contiene a todos los elementos que están en el conjunto A y están en el conjunto B. Para denotar la intersección, vamos a usar este símbolo que es como una U, ¿sí? Pero invertida, y entonces A intersección B se denotará de esta forma. ¿Me siguen hasta aquí? Sí, profe. Por comprensión, ¿cómo escribiríamos a este conjunto? A intersección B es el conjunto de ¿quién? De todos los X, seguramente estos X están en un conjunto universal, tal que X pertenece al conjunto A y X pertenece al conjunto B. Hay que prestarle mucha atención a este conectivo lógico, al de la conjunción, ¿sí? Para estar aquí tiene que estar en ambos conjuntos. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos ese diagrama para los conjuntos A y B, ¿dónde estarían los elementos que cumplen con esta condición? Estar en A y en B. Si yo tomo un elemento por aquí, a ver, voy a cambiar el color. En el medio. Si yo tomara un elemento por aquí, ese elemento está en el conjunto A, ¿cierto? ¿Está en el conjunto B? No. No. ¿Ok? Si tomara un elemento por aquí, ese elemento está en el conjunto B, pero ¿está en el conjunto A? No. No. ¿Dónde están los elementos que están en ambos conjuntos? Por ejemplo, si tomo un elemento por aquí, ese elemento cumple con estar en el conjunto A y con estar en el conjunto B. Por lo tanto, sería un elemento que está en la intersección. Todos los elementos que están en la intersección son los que quedan marcados en la región de color verde.
La intersección de A con B es la región verde, el conjunto que quedó pintado de verde. ¿Me explicó? Sí, También profe. se puede presentar esta situación, que el conjunto A y el conjunto B sean estos, y entonces cuando me pregunto, ¿dónde están los elementos que pertenecen a A y a B? ¿Habrá algún elemento que pertenece a ambos? No. 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 Entonces, en ese caso decimos que la intersección es el conjunto vacío. Además, a este tipo de conjuntos lo vamos a definir como conjuntos disjuntos. ¿Se entiende? Estos se van a llamar conjuntos disjuntos. ¿Ok? Entonces, cuando dos conjuntos son disjuntos, cuando la intersección entre ellos sea el conjunto vacío. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Profe, ¿y el Avan- conjunto vacío no se lo pone entre corchetes? ¿O solo se pone el No. símbolo vacío? El conjunto vacío, ¿quién es el conjunto vacío? ¿Cómo lo vamos a definir el conjunto vacío? Lo voy a escribir por aquí. ¿Me parece? El conjunto vacío, ay, ¿qué estoy escribiendo? Estoy dormida todavía. Conjunto vacío será. Lo vamos a denotar de esta manera, ¿sí? Y se define como aquel conjunto que carece de elementos. ¿Sí? ¿Qué significa que carece de elementos? Que no tiene elemento. Que no Que tiene no nada. tiene ningún elemento. Que no tiene elementos. Entonces, cuando abro la llave, aquí no pongo ningún elemento y cierro la llave. ¿Ok? Esa es una notación alternativa para denotar al conjunto vacío. Además de este símbolo, vamos a utilizar la llave que se abren y se cierran, pero nada entre ellas. Lo que no puedo escribir, chicos, es esto, las llaves que se abren y se cierran, y encima poner esto. Esa notación no es válida. ¿Queda claro? O utilizo el símbolo que está del lado izquierdo, o utilizo la simbología que está del lado derecho. ¿Ok? Profe, una duda. ¿Sí? Para esos casos, ¿es lo mismo poner que el conjunto vacío es un elemento del conjunto o ¿En qué que caso? es una... ¿En qué caso? Por ejemplo, si yo tengo un conjunto A y puedo decir el vacío es el elemento de A. No, porque el vacío, ¿qué es? Un conjunto. Sería inválido entonces en esos casos. Exacto, salvo que haya algún conjunto que tenga por elementos a conjuntos. Claro, porque sí teníamos un ejercicio en el práctico donde Claro. sucedía eso. Esa es otra cosa, ¿no? Si yo tengo un conjunto, por ejemplo, que tengo un conjunto que se llame A, y ese conjunto A tenga por elementos a los conjuntos, no sé, me imagino el 1, 2, al conjunto que contiene únicamente al 0, y al conjunto vacío, esa es otra cosa. Los que están aquí, separados por coma, ¿qué son? ¿Subconjuntos? Conjuntos. Son conjuntos, pero de A, ¿qué son? Elementos. Elementos. ¿Sí? Está el elemento que es el conjunto 1, 2, a ese le puedo llamar a este le puedo llamar B y a este le puedo llamar C. Estos son elementos del conjunto A. ¿Me explico? Y en ese caso, podría decir que el conjunto A
perdón, que el conjunto vacío pertenece al conjunto A. ¿Está bien? Pero porque al conjunto vacío me estoy refiriendo como un elemento del conjunto A. ¿Está bien? ¿Queda claro o Sí, no? profe, muchas gracias. Profe, una duda ahora con respecto a esto también. Sí. ¿No sería inútil poner el conjunto vacío en el conjunto A? No, porque me estoy refiriendo a un elemento de ese conjunto. Así que no lo subestimemos al conjunto vacío como la nada. El conjunto vacío es la nada. No. Yo tengo una duda. Es como decir, el cero es nada. No, el cero es un número. ¿Ok? Así que no le quitamos importancia. Sí. Claro, y al momento de nombrar los elementos de un conjunto, ¿importa que el elemento vacío esté nombrado o no? Porque supuestamente, según la teoría, dice de que si esté nombrado o no, siempre está presente el elemento vacío. Claro, esa es otra cosa, ¿no? El Claro, eso conjunto me confundo. vacío, Ahí me esa es confundo. otra porque no. cuestión. Hay una propiedad del Más adelante, conjunto bueno. que dice que el conjunto vacío está incluido en cualquier conjunto. Para todo conjunto A, del conjunto universal, ocurre que el conjunto vacío está incluido en cualquier conjunto. Y eso es porque cumple con la definición. ¿Qué dice la definición de inclusión? Todo elemento de este conjunto tiene que ser elemento de este conjunto. Bueno, pero este elemento carece de elementos. Claro. ¿Bien? Entonces no contradice la definición. Esto es una propiedad. ¿Queda claro? Claro, está bien, sí. Bien. Otra duda que después vuelvo atrás un rato, tengo otra duda, ¿puede volver atrás? Sí. ¿Por qué al momento de nombrar los elementos del conjunto los coloca entre corchetes dentro de otro corchete? ¿No sería colocarlos No son individualmente? corchetes. No Ah, son ¿cómo corchetes, ¿Cómo se son llamaban? llaves. ¿Sabes? Llaves, entre llaves. ¿Por qué los coloca entre llaves y no solos nada más? Porque Son aquí conjuntos. el alumno, el elemento alumno, el alumno preguntaba, ¿puede ser el conjunto un elemento de un conjunto? Bueno, si el conjunto A fuera un conjunto de conjuntos, en ese caso, sí. ¿Está bien? Por eso hay que tener bien claro qué tipo de elementos tiene el conjunto. Un conjunto podría tener por elementos solamente a números, podría tener por elementos a funciones, podría tener por elementos a conjuntos. ¿Sí? Entonces siempre vamos a estar atentos a identificar qué tipo de elementos viven en el conjunto. Si me dicen que en el conjunto viven conjuntos, bueno, lo tengo que escribir de esta manera. El conjunto A es el conjunto cuyos elementos son estos. ¿Qué son sus elementos? También son conjuntos. ¿Está bien? Entonces también puedo escribir, siguiendo esta misma línea, que el conjunto 1, 2 es un elemento del conjunto A. O sea que no ponemos lo de la relación de contención. No ponemos la C alargada. ¿Por qué no la voy a poner? Porque esto, ¿qué es? Conjunto 1, 2, es un elemento del conjunto A. ¿Me explico? Muchas gracias, profe. Sí, sí. Por eso hay que estar bien atentos. Si el conjunto fuera un elemento, bueno, estoy habilitado a usar el símbolo de pertenencia. Pero ahora, si el conjunto no es un elemento del conjunto con el que lo quiero relacionar, entonces tengo que usar el símbolo de contención. ¿Se entiende, chicos? Profe, entonces, otra duda, lo siento. Sí. Entonces, si en el conjunto A tuviésemos los elementos 1, 2, podríamos decir que el conjunto de 1 y 2 está contenido en A. Exacto.
Pero ¿sí? en este Si caso, el como conjunto es... fuera el conjunto B, que tiene los elementos 1, 2 y 3, ¿está bien? Ahí sí podría decir que el conjunto que contiene los elementos 1 y 2, me pregunto, esto lo quiero relacionar con B, ¿ok? Esto que está escrito de este lado, conjunto 1, 2, ¿es un elemento del conjunto B? ¿El conjunto 1, 2 es un elemento del conjunto B? No. Bueno, primero me pregunto, ¿el conjunto B qué tipo de elementos tiene? Tiene por elementos a números, no tiene por elementos a conjuntos. ¿Está bien? Entonces esto no es un elemento de B. Por lo tanto, no puedo usar el símbolo de pertenencia. ¿Queda claro? Voy a tener que usar el símbolo de contención, porque en realidad esto es un conjunto. Ahora me pregunto, ¿este conjunto es subconjunto de B? Eso va a ocurrir si todos los elementos que están aquí son elementos de B. ¿Son elementos de B el 1 y el 2? Sí, entonces Sí. allí voy a poner que está incluido. ¿Se entiende, chicos? O Son sea, dos... está contenido y un subconjunto es lo mismo, digamos. Es como es decir lo mismo. No, no es decir lo mismo. Yo me refiero a subconjunto cuando tengo un conjunto. Y de ese conjunto digo que está incluido en otro conjunto. ¿Está bien? Bien. El conjunto es subconjunto de B. Y ese conjunto está incluido en B. ¿Está bien? Bueno, Sí. hay que volver entonces a las definiciones que habíamos visto la clase pasada. Tienen que volver a repasarlas, así no queda ninguna duda. Espero haber aclarado algunas. Veamos este ejemplo que dice, sean los conjuntos A, esperen un ratito, el conjunto A, ¿quiénes están en el conjunto A? Dice que están todos los números reales, tal que, recuerden que esa línea vertical es como una puerta. ¿Está bien? Me dice, acá están todos los números reales. No, no están todos los números reales. ¿Quiénes están aquí? Los reales que cumplen con esta propiedad. ¿Está bien? La propiedad dice que el valor absoluto de X tiene que ser menor que 3. ¿Quiénes son? ¿Qué era el valor absoluto? Los números positivos. Era el No valor son del los número números sin positivos. importar el signo, sin importar la Es posición. el valor absoluto de un número es la distancia que hay de ese número al 0. Eso es valor absoluto. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo por aquí un número A, ¿está bien? Supongamos que a la derecha del 0 están los números positivos. ¿Quién es el valor absoluto de A? A. El valor absoluto de A es la distancia que hay de A al 0, y esa distancia es A. ¿Ok? Pero si de pronto pensara en el menos A, ¿quién será el valor absoluto de menos A? También A. También A. También es A. ¿Ok? Yo en este caso me estoy preguntando, ¿quiénes son los que están en el conjunto A? En el conjunto A están todos los números reales cuya distancia al 0 sea menor que 3. A ver. Tengo el 0. ¿Y dónde estarán los números que están a una distancia del 0 que es menor que el 3?
Para la derecha. Si lo ubico por aquí al 3, ¿dónde están los X, los reales que cumplen con eso? Estar a una distancia menor que 3. Entre el 0 y el 3. A la izquierda del 3. Entre el 0 y el 3, ¿son los únicos? No, también pueden Los ser que los están entre porque menos también 3. pueden ser los negativos. También voy a contemplar, ¿sí?, los que están entre menos 3 y 0. ¿Se entiende? Todos los X que están en ese conjunto cumplen con esa propiedad. Todos los que están por aquí cumplen con estar a una distancia menor que 3. Profe, ¿y cómo se lo diferencia para saber que ese 3 está hablando de un número del valor absoluto y no del 3 positivo? No entiendo la pregunta. Acá dice, Ay. el valor absoluto de X es menor que 3. Bueno, pero ¿qué es el valor absoluto? Es la distancia que hay de ese número al 0. Por eso esto lo traduzco como, ¿cuáles son los números reales que están a una distancia del 0 que es menor que 3? ¿Sí? Esos números son los que van a estar en esa región. ¿Me explico? O sea, creo que él preguntaba cómo sabíamos que era el valor absoluto y no un X solamente. Porque acá tengo las barritas. Claro, por eso le iba a decir. Claro, ese es. ¿Sí? Porque ahí está la barrita. Esas barritas indican valor absoluto de un número. Porque Y si el no puedo conjunto interpretar. B van a ser los números reales que cumplen con esta condición. Dice X es menor que menos 2. ¿Dónde están los X que son menor que menos 2? Lo ubico al menos 2. Los menores que menos 2, ¿dónde están? Son infinitos para la izquierda. A la Claro, los que izquierda están a la del... izquierda de menos 2. Exacto, los que están a la izquierda del menos 2. ¿Se ve? Bien, a estos conjuntos es a los que me estoy refiriendo, el conjunto A y al conjunto B. Pero no lo vamos a dibujar así, cada uno por su parte, sino que los necesitamos tener a ambos en la misma recta real. Aquí está el conjunto A, ¿sí? En esta región están todos los números que cumplen con esta propiedad. ¿Sí? La distancia que hay de cada uno de ellos al 0 es menor que 3. Tiene que ser menor estricta, por eso aquí he puesto paréntesis. De todas formas, este tipo de cosas las vamos a profundizar en la parte de ecuaciones, así que tranquilos, en la parte de sistema numérico y de ecuaciones también. Lo voy a escribir al conjunto B, a representar al conjunto B. En B están todos los que son menores que menos 2. Menores estrictos, por eso el paréntesis. Si aquí dijera menor o igual, en lugar de paréntesis tendría que poner un corchete. ¿Ok? Y si los consideramos a ambos representados en la misma recta real, entonces, ¿cómo hago para determinar la intersección entre A y B? ¿Qué será la intersección? Los números que están entre paréntesis. ¿Cómo escribiríamos A intersección B? La definición dice, son todos los X que pertenecen al universal, en este caso el universal van a ser los reales. ¿Está bien? Tal que X pertenece al conjunto A y X pertenece al conjunto B. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿quiénes han quedado en la intersección? Menos 2. Menos 3 3 y y menos menos 2. 2. Los que están entre menos 3 y menos 2. ¿Por qué son esos elementos? Y bueno, porque cada uno de los que están por aquí, cada uno de los que están ahí cumplen lo siguiente. Supongamos que yo considero uno este. ¿Está bien?
ese elemento cumple con la condición de A. Está a una distancia del 0 que es menor que 3. Su valor absoluto es menor que 3. Pero además cumple con la condición de B porque es menor que menos 2. ¿Está bien? En cambio, si yo me situara en un punto que está por aquí, si bien es un elemento del conjunto A, pero cumple con la condición de B, ser menor que menos 2, No. no. Y si me situara por acá, ¿sí? Este elemento es menor que menos 2, así que cumple con la condición de B. Pero, ¿su distancia 0 es menor que 3? No, no pertenece al conjunto A. ¿Ok? O sea que los que están en la intersección son los que están en esa región. Profe, ahí el 3 ¿no tendría que ir entre barritas también para determinar que el 3 también es la distancia del 0 al 3? No, porque la condición acá es que sea menor estricto, ¿no? Claro, eso, profe, usted como que Tiene que ser vino a decir, menor que 3. claro, eso se tiene que aclarar siempre. No sé, yo entendí como que usted estaba tomando el 3 desde el inicio, porque decía, No, claro, el valor no. absoluto de 3 y siempre es Miren, menor a 3. El que en sí esta toma es el representación menos que 2. yo hice, siempre dije que la distancia es menor a 3. ¿Está bien? Por eso siempre puse paréntesis. Porque con ese paréntesis estoy indicando que no lo considero al 3. El 3, ¿a qué distancia está del 3? El 3 para 6. ¿A qué distancia está el 3 del 0? Ah, a 3. A 3. Y pregunto, ¿3 es menor que 3? No, es igual. No, por eso acá no está considerado el 3. La distancia tiene que ser menor estricta. ¿Ok? Claro, no, sí, sí entiendo, solo que medio que había sentido que en el ejercicio estaba tomando el 3 mientras usted explicaba, por eso me estaba confundiendo. Yo en el Claro, que se no, toma es el menos 2. acá tampoco se lo toma el menos 2. ¿El menos 2? Tampoco se lo toma. ¿Cuándo sí lo tomamos? Cuando el símbolo de desigualdad sea el menor o igual o el mayor igual. Ahí estoy considerando el número que sigue. ¿Se entiende? Sí. Bien. Bueno. Entonces aquí la intersección, en la intersección van a estar estos elementos, los que están entre menos 3 y menos 2. Así que la propiedad que cumplen los X que están en la intersección es ser mayor que menos 3, pero menor que menos 2. Esto también se puede escribir diciendo X es mayor que menos 3 y X es menor que menos 2. También lo podríamos haber escrito de esa manera. ¿Bien? Ahora vamos con definición de unión. Se me cae el auricular y el cabello. Bueno, para esta otra definición, esperen un ratito. Para esta otra definición tenemos lo siguiente. Dado dos conjuntos, A y B, la unión entre el conjunto A y el conjunto B es el conjunto de todos los elementos que pertenecen a A o pertenecen a B. Y a la unión la vamos a simbolizar con este símbolo, que es como una U. ¿Está bien? No es directamente la U, pero es un símbolo de apariencia similar. Entonces, A unión B se denota de esta manera. ¿Ok? Por comprensión, lo vamos a escribir así. A unión B son los X que están en el universal, tal que X pertenece al conjunto A o X pertenece al conjunto B. Y si eso lo graficamos, por ejemplo, yo
me preguntaría, ¿este elemento está en A unión B? ¿Qué tengo que hacer para saber si está o no? Le pregunto lo que sigue aquí. ¿Vos pertenecés al conjunto A? Me responde que sí. Bueno, eso es suficiente para que esté en la unión. Porque la propiedad de la unión dice que se tiene que cumplir esto o esto. Con que se cumpla una de las dos es suficiente para que el elemento esté en el conjunto. Si yo tomara un elemento por acá, le pregunto, ¿vos pertenecés al conjunto A? Me responde que no. Sigo. ¿Pertenecés al conjunto B? Me dice que sí. Listo, entonces vos también estás en la unión. Si tomo un elemento por aquí, este elemento está en el conjunto A. ¿Hace falta preguntarle si está también en el conjunto B? No sería necesario. Con que cumpla con una de las dos condiciones ya es suficiente para que esté en el conjunto unión. Por lo tanto, en el conjunto unión queda marcada toda esta región. ¿Se entiende? Y si los conjuntos fueran disjuntos, ¿qué sería la unión? Los elementos que están en el conjunto A o están en el conjunto B. Por lo tanto, pintaríamos esos dos conjuntos. ¿Está bien? Y esa representación también es A unión B. Uy, ¿qué pasa? Profe, ¿puede volver a explicar lo gráfico? ¿Este gráfico? Sí, los dos. No lo entendí muy bien, me mareé, creo. Suponen que tenés estos dos conjuntos, A y B. ¿Ok? En la unión, vos te fijás qué condición tiene que cumplir. ¿Qué tiene que cumplir? Dice, tiene que estar en el conjunto A o tiene que estar en el conjunto B. Con que cumpla una de las dos es suficiente. ¿Está bien? Entonces, para representar a la unión, con estos dos conjuntos que tenemos aquí, ¿cómo haríamos? Bueno, de color celeste quedaría marcado, porque cualquier elemento que yo tome en esas regiones cumplen con algunas de estas dos condiciones. Por ejemplo, si yo tomo un elemento por aquí, ese elemento cumple con esta condición. Si tomo un elemento que está por aquí, ese elemento cumple con esta condición. Y si tomo alguno que está por acá, cumple con las dos condiciones. Para estar en la unión, tiene que cumplir con alguna de las dos. Si cumple con las dos, está más que bien. ¿Está bien? Por eso ha quedado todo pintado. Ahora, si los conjuntos son disjuntos, ¿está bien? ¿Cómo representamos a la unión de estos conjuntos? Y bueno, son los elementos que están en el conjunto A o están en el conjunto B. Por lo tanto, esa sería la representación de la unión. ¿Está bien? Lo que ha quedado pintado en A y lo que ha quedado pintado en B. La unión del conjunto A y conjunto B de todos los elementos sería. Exacto. Profe, ¿está bien decir todos los conjuntos que están en A y además No. todos los que están en B? Todos los conjuntos no. A y B son los conjuntos. Los que están en A y en B Perdón, todos son los elementos. elementos que están en A y todos los elementos que están en B. No, y no. El y, recordá que lo reservamos para el conectivo lógico de la conjunción. Y a ese conectivo lógico lo usamos en la intersección. Claro, ¿Está pero bien? yo al decir todos, no estoy diciendo que... Bueno, pero me estás usando la palabra y. Entonces no está bien lo que estás diciendo. ¿Sí? Son los bien. elementos que están en el conjunto A o están en el conjunto B. Si vos me decís y, están en el conjunto A y están en el conjunto B, estás exigiendo que se cumplan esas dos cosas. ¿Está bien? Y acá no le exigimos que se cumplan las dos. Eso lo exigíamos en intersección.
Acá le pedimos que cumpla con estar en alguno. Si está en los dos, bueno, sería un detalle. Claro, no, sí entiendo o sea, a lo que va, digamos, pero lo que a mí me parece raro Bueno, es que veamos un yo uso i, ejemplo. Sí, no, te aclaro nuevamente. La palabra i no es la que utilizamos para la definición de unión, porque ahí estás exigiendo que se cumplan las dos cosas. bueno, ¿Está bien? No la podés usar. Por eso leemos bien lo que dice la definición y hacemos lo que la definición establece, porque si no, podemos estar cometiendo un error asumiendo que es así. ¿Queda Aparte, claro? tiene sentido con la característica de la disyunción, que no, que la disyunción era verdadera si ya una era verdadera. Exacto, exactamente. ¿Sí? Por eso sus definiciones usan ciertos conectivos lógicos. Para el caso de la intersección, que usa el conectivo lógico de la conjunción, ¿está bien? Para que la conjunción sea verdadera, ¿qué tenía que ocurrir? Ambas tenían que ser verdaderas. ¿Está bien? En el caso de la unión, que usa el símbolo, el conectivo lógico de la disyunción, para que la disyunción sea verdadera, ¿qué tenía que ocurrir? Alguna de las dos tenía que ser verdadera. Podían ser ambas verdaderas, podía ser una verdadera, la otra falsa, podría ser una falsa, la otra verdadera. Con que una sea verdadera, alcanzaba para decir que la disyunción es verdadera. ¿Ok? Veamos este ejemplo. Tenemos A y B, los mismos conjuntos del ejemplo anterior. A, el conjunto de los X, cuyo valor absoluto es menor que 3, es decir, su distancia 0 es menor que 3. El conjunto B era el de los reales, que son menores que menos 2. Y entonces la unión, ¿sí? Si representamos ambos conjuntos, la unión, ¿qué es? Son los X, lo marquemos aquí. Si yo tomo un X por aquí, me pregunto, A unión B. ¿Qué es A unión B? Son los X pertenecientes a los reales, tal que X tiene que pertenecer al conjunto A o X tiene que pertenecer al conjunto B. ¿Está bien? Bueno, entonces si yo tomara ese X, pregunto, ¿este X pertenece a la unión? No. Sí, sí. Pregunto, le pregunto No. primero. Ojo, ni sí ni no. Pregunto. ¿Está bien? Tomo este X. Para estar acá, dice, ¿vos pertenecés al conjunto A? ¿Este X pertenece al conjunto A? Sí, no, al B, No. perdón, al B. Pregunta, ¿el punto X pertenece al conjunto A? No, No. ¿Sí? Bien, avanzo. Porque acá hay un O. Entonces me falta hacerle esta pregunta. ¿Vos, X, pertenecés al conjunto B? sí, Sí. Bueno, entonces ese X está en la unión, porque cumplió con una de estas dos cosas. ¿Está bien? Si tomara uno que está por ahí, si ese fuera el X considerado, le preguntaría, X, ¿vos estás en el conjunto A? Sí. sí. Sí, está en el Está en conjunto A y A. en B. ¿Está bien? Y también está en el conjunto B. Bueno, detalle que pertenezca a los dos conjuntos. Pero con que esté en uno de ellos ya es suficiente para decir que está en la unión. O sea que los que están en esta región también están en la unión. Ahora, si tomo uno por aquí, le pregunto a ese X, ¿vos pertenecés al conjunto A? ¿Está en A este punto?
Sí. Sí, está en A. Entonces, está en la unión, porque cumple por lo menos con esta condición. Y si yo tomara uno que está por acá, No, ese ya no pertenece a ninguno. ¿pertenece al conjunto A? Me responde que no. ¿Pertenece al conjunto B? Me responde que no. ¿Está en la unión? No está en la unión. Entonces, ¿quiénes están en la unión? Estaban los de esta región, estaban los de esta región y estaban los de esta región. ¿Quiénes entonces? Los que pertenecen a A o B. ¿Sí? Y en la recta real, ¿quiénes serían? Todos los elementos de B y tanto los de A. Tanto lo de A, no. O en A. Los X que son menores que 3. Cada vez que tomé un X que es menor que 3, cumplió con algunas de estas dos condiciones. Por lo tanto, está en la unión. Entonces, representamos a la unión del conjunto A y el conjunto B de esta manera. Todos los que están y que cumplen con ser menores que 3. ¿Se entiende, chicos? Ustedes en la práctica posiblemente lo trabajen de esta manera. Van a graficar la recta real. En la unión no se discrimina ningún elemento, sería que no también. ¿Cómo? En la unión nunca se discrimina ningún elemento, por así decirlo, ni de A ni de B. Claro. Por así decirlo, este no discrimina, me dice, con que cumplas con una de las dos, ya está. ¿A eso te referís? Sí, sí. Miren, en la práctica, ustedes lo van a trabajar de esta manera. Al conjunto A, ¿sí? Lo van a rayar con este color, y ahí está. Al conjunto B, que eran los menores que 2, tendría que rayar de esa manera. Bien, entonces en la unión, ¿qué es lo que vamos a tener? Todo lo que ha quedado rayado por lo menos una vez. ¿Está bien? Entonces allí la unión será ¿cuál es la región que ha quedado rayada por lo menos una vez? Esta parte y esta parte. Así que van a ser todos los que son menores a 3, en definitiva. ¿Me explico o oscurezco esta parte? Sí se entiende, profe. Sí, está bien. Profe, entonces para un resultado, para ahorrar tiempo, entre comillas, podemos poner que A unión B es igual a X perteneciente a los reales, tal que X es menor que 3 y listo. Menor que, sí. Menor que 3, exactamente. Esto no sería A unión B. ¿Está bien? Claro, uno primero escribe la definición. Pero una vez que ha escrito la definición, tiene que poder determinar quién es el conjunto que corresponde a esa definición. Y en este caso, son todos los X menores que 3. ¿Está bien? ¿Por qué me demoro tanto? Hacemos una conclusión al final entonces. Sí, hay que escribirla, como está escrito acá. ¿Se ve? Porque siempre se pide determinar la unión, la intersección o la operación que sea. Pero tengo que determinar ese conjunto de números. ¿Sí? Dice, sean A y B dos conjuntos, la diferencia entre A y B es el conjunto de todos los elementos que pertenecen a A y que no pertenecen a B.
¿Ok? ¿Qué es la diferencia entonces? Primero, acá cuando hablo de diferencia, digo entre A y B. Diferencia entre A y B. Todos los elementos que están en el primer conjunto que nombré, que es A, y que no están en el segundo conjunto que nombré, que es B. A la diferencia la vamos a denotar con este símbolo. El mismo que utilizábamos para la diferencia entre números reales, para la resta. Y entonces cuando me refiero a la diferencia entre A y B, vamos a escribir A, el símbolo, y B. ¿Bien? Entonces, simbólicamente, a ese conjunto, ¿cómo lo vamos a escribir? Por comprensión. Son los X que están en el universal tal que X pertenece al conjunto A y X no pertenece al conjunto B. Nuevamente aquí aparece el conectivo de conjunción. ¿Qué pide el conectivo de conjunción? Dice, se tienen que cumplir estas dos cosas. ¿Ok? Deben cumplirse las dos cosas. ¿Sí? Estar en A y no estar en B. En ese caso Entonces, serían los exclusivos de A, ¿no? claro, los exclusivos de A que no están en B. A ver si a eso te refieres con exclusivo. Claro, exclusivo Ahora, en el sentido de que solo pertenecen a A. para no- A menos B, ¿qué vamos a para B menos A? ¿Cómo sería la definición? B menos A. Todos los X, tal que X pertenece a B. Muy bien, Y tal que X no pertenece a... Y X no pertenece a A. Pregunta, ¿estos dos conjuntos que definí aquí son lo mismo? No. No. ¿Está bien? Porque este me exige que estén en A y que no estén en B. Este exige que esté en B y no esté en A. Así que no es lo mismo A menos B que B menos A. ¿Bien? Ahora, gráficamente, supongamos que A y B son están representados con estos diagramas. ¿Dónde estaría A menos B? ¿Cuál sería la región que representa a A menos B? Todo A menos la Únicamente intersección A entre A y B. menos A ver, B. ahí escuché que alguien decía en la intersección. No, menos la intersección. No, la intersección. Entonces, ¿dónde todo A. pinto? Todo A Menos la Menos la intersección. intersección. menos la intersección. ¿Sí? Entonces voy a pintar toda esta región. ¿Se entiende o no? Ahí quedó pésimo. Vamos a hacer lo siguiente. A este le vamos a aumentar. Va. Profe, y si fuesen disjuntos, sería simplemente todo el conjunto A. Exactamente, muy bien. Esa sería la situación. Esto lo quiero dejar pintadito así. Bien. Eso sería A menos B. Y si fueran disjuntos, también tenemos, ahí está, ¿ven? Representado A menos B. Cuando son disjuntos, estoy súper improlija hoy. Si el conjunto A fuera ese y el conjunto B fuera este otro, ¿quién sería A menos B? ¿Todo A? Todo A. ¿Por qué es todo A?
Porque ningún qué elemento de quedaría? A se encuentra en B. Exacto, porque ningún elemento que está en A está en B, o sea que aquí todos los que están en A están en A menos B. ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. profe. Vamos con el ejemplo, tomamos los mismos conjuntos de los anteriores, el conjunto A, el conjunto B, y la diferencia, ¿quién sería? Los que están en A, pero no tiene que estar en B. Entonces, ¿con quién me quedo? Mayores o iguales que -2 hasta el 3. Bien, aquí dice el compañero, los mayores o iguales que -2, por eso pongo ahí un corchete, y menores que 3. ¿Por qué? Porque la consigna es menor que 3, tiene que ser mayor a todos los demás, ¿no? La consigna es que esté en el conjunto A, pero que no esté en el conjunto B. ¿Sí? Estos también estaban en el conjunto A, pero están en el conjunto B, así que no pueden estar en la diferencia. A menos B es el conjunto de los X perteneciente a los reales, tal que X pertenece al conjunto A y X no pertenece al conjunto B. ¿Está bien? ¿Quiénes cumplen con eso? Todos los que han quedado acá marcados de color verde, rayado de color verde. ¿Está bien? Entonces, son los que están entre -2, y lo considero el -2, y el 3. Bueno, ahora vamos con diferencia simétrica. ¿A qué llamamos diferencia simétrica? Sean A y B dos conjuntos, la diferencia simétrica entre A y B es el conjunto de todos los elementos que pertenecen a A o pertenecen a B, pero no a ambos a la vez. ¿Se entiende la definición? Dice, tiene que estar en A o tiene que estar en B, pero no tiene que estar en ambos. La diferencia simétrica la vamos a denotar con este símbolo. ¿Sí? Y entonces cuando hablemos de A, la diferencia simétrica entre A y B, lo vamos a representar de esta manera. ¿Me siguen? La diferencia simétrica en consecuencia, si a mí me dice que tiene que estar pertenecer a A o pertenecer a B, ¿qué significa eso? ¿Pertenece a A o pertenece a B? ¿Quién tiene esa propiedad? Todos los es? elementos de A o de B. Bien, o de La B. unión. La unión. Esta partecita se refiere a la unión. A A unión B. ¿Está bien? Pero cuando dice y, pero, recordemos que el pero es el conectivo y. No a ambos a la vez. No a la intersección, por eso es un... Muy bien, pero no a la intersección. Entonces, esta parte que está aquí implicaría que A intersección B. ¿Está bien? No, no tiene que estar en A intersección B. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se puede escribir a la diferencia simétrica? Como la unión entre A y B menos lo que está en la intersección.
gráficamente, eso es A unión B. ¿Está bien? ¿Y la intersección qué es? Esta región. Entonces yo quiero todo lo que está en la unión, ¿está bien? Pero no está en la intersección. Entonces le sacamos esa región que corresponde a la intersección, y entonces la diferencia simétrica bien. ¿Por qué? Porque no hay intersección que retirar. Ahí se ¿Cómo lo que puede no tomar hay también como la unión. intersección? Ah, A y B. Primero voy a pintar la unión. Si tengo que pintar la unión entre estos dos conjuntos, tendría que pintar lo que está en A, lo que está en B. ¿Ok? Bien. Y ahora de esto que está pintado, dice menos la intersección. ¿Qué es la intersección de No estos dos existe conjuntos? ¿Cómo vacío. que no existe? Ah, intersección B, ¿qué es? sería el vacío. Así que el vacío no existe. Bueno, disculpe. Ah, ¿está bien? El vacío existe, es un conjunto. Tiene una definición propia. ¿Está bien? Como aquí la intersección es vacío, entonces diríamos, pero no le quitaríamos ningún elemento a esta unión. Así que esa sería la representación de A, la diferencia simétrica entre A y B. Lo que ha quedado pintado de color celeste. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, sí, profe. Hagamos el ejemplo. Teníamos el conjunto A, el conjunto A y el conjunto B de los ejemplos anteriores. ¿Sí? A unión B ya lo habíamos determinado. Recordemos que la unión entre A y B eran todos los menores que 3. La intersección era el conjunto de números que están entre -3 y -2. Entonces, cuando yo considero la diferencia simétrica, tengo que considerar todos los que están en la unión, pero que no están en la intersección. ¿Qué pintaríamos? De -2 al 3. De -2 al 3, aquí tendríamos que poner un corchete. De -2 a 3. ¿Y qué? ¿Solo eso? Y del -3. Lo otro sería del -3 al -6. Muy bien. Al Sería infinito. esta zona, esta región, ¿sí? Y luego tendríamos la región que va desde -3, ahí lo considero al -3, porque el -3 no está en la intersección, ¿no? En adelante. O hacia atrás, hacia el menos infinito. ¿Se entiende, chicos? Entonces, son los menores que -3, menores o iguales que -3, o que están entre -2 y 3. Esa sería la diferencia simétrica. Ahora vamos con conjunto partes. Dado un conjunto A, el conjunto partes o conjunto potencia de A se denota de esta manera. Partes de A. Esa va a ser la notación para el conjunto partes de A. Y es el conjunto, o sea que el conjunto partes es un conjunto de todos los subconjuntos de A.
Entonces, ¿quién es el conjunto partes? Es un conjunto. ¿Un conjunto de qué? De todos los subconjuntos de A. O sea, ¿qué son los subconjuntos? Los conjuntos que tienen elementos conjunto, profe. del conjunto A. ¿Qué son los subconjuntos? ¿Qué son? Conjuntos que pertenecen al conjunto A. Cuando yo pregunto, ¿qué es esto? ¿Qué es? Conjunto. ¿Esto qué es? Monitor. Un smartphone. ¿Esto qué es? Mate. Un mate. ¿Esto qué es? Un termo. ¿Sí? ¿Esto qué es? Un lápiz. Un subconjunto, ¿qué es? Es un subconjunto. ¿Cómo va a decir? No. Conjunto. ¿Qué es un subconjunto? Un Elemento del subconjunto. conjunto. No me están respondiendo la pregunta. Cuando Es yo les otro pregunto. conjunto que todos Bien, sus elementos eso. están contenidos. Yo Vale. cuando digo esto qué es un mate que tiene yerba, que tiene bombilla. No. Ustedes me responden, es un mate. Cuando yo pregunto qué es un subconjunto, ¿qué me responden? Es un conjunto. Es un conjunto. Eso es un subconjunto. Ahora volvemos. El conjunto de partes dice que es un conjunto. ¿De qué? De todos los subconjuntos de A. Como los subconjuntos de A son conjuntos, ellos serán los elementos del conjunto partes. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un conjunto que tiene por elementos a conjuntos. ¿Se entiende? Entonces, lo vamos a escribir de esta manera. El conjunto partes de A van a ser todos los conjuntos X. X está con mayúscula, entonces denota un conjunto. Tal que X es un subconjunto de A. ¿Se entiende? Una observación. El conjunto vacío, nosotros sabemos que el conjunto vacío está incluido en cualquier conjunto. ¿Está bien? Ahora, como el conjunto vacío es un subconjunto de A, ahí lo aclaramos, al estar incluido puedo decir que entonces vacío es subconjunto de A. Si el vacío es un subconjunto de A, bueno, entonces el vacío está en el conjunto partes de A, porque aquí viven todos los subconjuntos de A. Entonces el vacío será un elemento del conjunto partes de A. ¿Se entiende esa observación? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ahora, el conjunto A es un subconjunto de él mismo. Porque todos los elementos de A están en A, entonces cumple con la definición de inclusión. A es subconjunto de A. De A. Bueno, pero si es un subconjunto de A, entonces el conjunto A va a ser un elemento del conjunto partes. ¿Se entiende? O sea, de entrada ya hay dos conjuntos cuando nos piden parte, conjunto de parte. Ya. Claro, tengo el conjunto de referencia que va a ser A, y en ese conjunto yo voy a ir, a ver, quiero ver el ejemplo que sigue, ahí está. Y en ese conjunto voy a ir determinando sus subconjuntos. A esos nuevos objetos que van a ser subconjuntos de A, lo voy a meter en una bolsa. La bolsa es un conjunto, que será el conjunto partes de A. ¿Está bien? Miren, yo tengo aquí el conjunto M, es el conjunto que contiene los elementos
2, 4, 6 y 8. Y lo que queremos hacer es determinar las partes del conjunto M. ¿Cómo hacemos para determinar las partes de M? Bueno, primero, tendré que determinar subconjuntos de M. De M. ¿Quiénes son subconjuntos de M? ¿Quién es seguro está? Vacío y M. El vacío y conjunto M. vacío es el que seguro va a estar. Así que con 0 elementos tengo este subconjunto. Ahora, subconjuntos que tengan un solo elemento. ¿Qué subconjuntos puedo armar con un solo elemento? 2. El subconjunto de 2. El conjunto que tiene solamente al 2, el conjunto que solamente tiene al 3, perdón, al 4. El conjunto que únicamente tiene al 6 y el conjunto que únicamente tiene al 8. ¿Está bien? ¿Cuántos subconjuntos con un solo elemento pude formar? 4. 4. Con 2 elementos, 2, 4. 2, 4. Otro que tenga 2 elementos, 2, 6. 2, 6. Perfecto. Otro que tenga 2 elementos, 2, 8. 2, 8. Están usando una buena estrategia para formar los subconjuntos. Profe, ¿no sería Otro, 4 al cuarto? 4, 6. el 4, 2, Ya está en 2, 4. ya está, ¿no? Sería El 4, 2, el que tiene el 4 y el 2 es el mismo que tiene el 2 y el 4, porque en un conjunto no hay orden. Bien. ¿El 4, 4 lo puedo poner? Sí. ¿Puedo poner así 4, 4? No, porque no se pueden No, repetir, porque es lo ¿no? mismo. No se pueden repetir, filtramos. Así que el 4, 4, 4, 6, 4, 8. 4. 4, 8. ¿Quién más? 6, 8. 6, 6. 6, 8. No puedo repetir elementos. 6, 8 sería, ¿no? 6, 8, sí, eso. ¿Y hay otro más? 8, no, ya no, ya. Creo que Ya no. no, porque se van a repetir. Con 3 elementos, 2, 2, 4, 4, 6. Otro, 4, 6, 8. 2, 6, 8. 2, 4, 8. Bueno, y hay otras posibilidades. Todos estos son subconjuntos de M. ¿Se ven cómo se los van formando? Bueno, cada uno de esos subconjuntos que yo fui determinando van a ser elementos del conjunto partes. Tengo que terminar de determinarlos. Ahí están los que tienen un solo elemento, los que tienen 2 elementos, los que tienen 3 elementos. ¿Cuántos hay? El azul, el verde, el rosado y el amarillo. Hay 4. ¿Está bien? El que tiene 4 elementos, que va a ser el mismo conjunto M. Entonces, el conjunto partes de M, el conjunto partes de M, tiene por elementos a cada uno de los subconjuntos de M, perdón. Está el conjunto vacío, el conjunto unitario 2, el conjunto unitario 4. Conjunto unitario son aquellos conjuntos que tienen un solo elemento. Por aquí están los que tienen 2 elementos, los que tienen 3 elementos y los que tienen 4 elementos. ¿Se entiende qué es el conjunto partes? Sí. Bueno. Esto sería todo lo que corresponde a conjunto. Ahora tenemos que retomar la parte de lógica. ¿Sí? Pero si me dan un segundito, que busque agua. Profe, disculpe, ¿puede volver a la diapositiva, a la primera de conjunto de partes? ¿Aquí? ¿A esa? Una No, antes, donde a está la definición. definición. Aquí.
Un segundito, espérenme. Bueno. ¿Avanzamos? Damos por finalizado entonces todo lo correspondiente a nociones de lógica. Ahora vamos a empezar o vamos a retomar, terminamos conjuntos, nociones de conjunto y retomamos lógica. Así es. Bueno, vamos a trabajar con lo siguiente. Tablas de verdad de composiciones compuestas. ¿Qué eran las composiciones compuestas? Que estaban acompañados por algún conectivo. Las que se generaban a partir del uso de conectivos lógicos dadas ciertas proposiciones. ¿Sí? Nosotros tenemos varios conectivos lógicos. Si esos conectivos lógicos los usamos para combinar proposiciones, vamos generando nuevas proposiciones y ellas se denominan proposiciones compuestas. ¿Sí? Entonces dice esta definición. Dada cualquier proposición P compuesta. Cada vez que hablemos de proposiciones compuestas, las vamos a denotar a las proposiciones compuestas con letra mayúscula. ¿Sí? Y las proposiciones que las componen, las vamos a llamar proposiciones simples. Las proposiciones simples las vamos a denotar como siempre con letras minúsculas. ¿Está bien? Acá lo que me están diciendo es que la proposición P está compuesta por las proposiciones simples P sub 1, P sub 2, P sub K. Con K algún número natural. Podrían ser 3 proposiciones, podrían ser 4, podrían ser 30 proposiciones. Eso es lo que me está diciendo esto. Por eso termina en un K, que puede ser cualquier número natural. Ahora, nosotros para poder determinar el valor de verdad de la proposición compuesta P, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué necesitamos? Una tabla de verdad. ¿Por Saber qué el valor una de tabla? verdad de las proposiciones simples. Exacto, yo necesito saber qué valores de verdad tienen las proposiciones simples, o qué posibilidades de valores de verdad tienen las proposiciones simples. Y esas distintas posibilidades nosotros sabemos que las podemos reducir o considerar en una tabla. ¿Está bien? Y entonces para las distintas combinaciones voy determinando el valor de verdad de la proposición compuesta. ¿Está bien? Bien. Eso es lo que dice aquí. Para evaluar el valor de P tendremos en cuenta todos los valores posibles de las proposiciones simples que las componen y los conectivos lógicos utilizados. ¿Sí? Usamos una tabla de verdad, por ejemplo, para esta proposición P compuesta, ahí la escribo con mayúscula, dice que la proposición P es no P implica Q y no P. ¿Cómo sería la tabla de verdad de esa proposición? Es falsa Primero. cuando el consecuente... Primero, para construir la tabla tengo que preguntarme cuántas filas tendría. ¿Cuántas filas va a tener mi tabla? Tenemos 2 proposiciones simples, así que serían 4. Muy bien. Proposiciones simples. ¿Cuántas hay? ¿Cuántas hay? 2, P y Q. 2. Entonces, filas de la tabla, ¿cuántas serán? 4. 2 al Serán 2 cuadrado. elevado al cuadrado.
Entonces 4. ¿Está bien? Bien. ¿Qué columnas voy a necesitar en la tabla? Bueno, voy a reservar una columna para la proposición simple P, para la proposición simple Q. Y después voy considerando, de acuerdo a la complejidad de la proposición compuesta, las voy agregando como columnas. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, está no Q, está no P, a esas también las voy a agregar como columnitas. ¿Está bien? Bueno, acá tendría que haber puesto primero no Q. También está la proposición Q y no P. Q y no P. ¿Se ve? Ya consideré las que van componiendo, finalmente la voy a considerar a la proposición P, que es todo esto. Eso es P. ¿Está bien? Y miren, aquí ya está completa la tabla. ¿Se acuerdan cómo hacíamos para completar la tabla? Sí. Era la mitad de 4, que es 2, la consideramos con verdaderos, la otra mitad con falsos, para la primera proposición. Para la que sigue, alternábamos verdaderos y falsos. ¿Está bien? Sí, profe. Y como ya están las proposiciones simples agregadas, entonces los valores, las posibilidades de valores de verdad de las proposiciones simples, uno ya puede avanzar con las compuestas. Por ejemplo, para no P. ¿Qué valor tiene no P? Bueno, va a depender del valor de P. Si P es verdadero, no P será falso. Lo mismo aquí. P es verdadero, no P es falso. Si P es falso, no P es verdadero. Si P es falso, no P es verdadero. ¿Se entiende? Para esta otra proposición, ¿qué necesitamos? Tenemos la conjunción entre ¿qué? Entre Q y no P. Entre Q y no P. ¿Y qué sabemos de la conjunción? ¿Cuál era la característica fundamental de la conjunción? Que las dos son verdaderas y es verdadera. Que es verdadera cuando ambas sean verdaderas. Entonces me fijo. ¿Está bien? Aquí. Q es verdadera, no Q es falsa. ¿Cómo es la conjunción? Falsa. Si Q es falsa y no Q es falsa, la conjunción es falsa. Si Q es verdadera, perdón, no Q estoy diciendo, no P. Si P es verdadera y... Ay, perdón. Si Q es verdadera y no P es verdadera, entonces la conjunción es verdadera. Ahora, si Q es falsa y no P es verdadera, la conjunción será falsa. ¿Está bien? Después tenemos la proposición no Q. La agrego como columna. El orden de las columnas no importa. Ustedes la consideran como quieran, siempre y cuando después les permita obtener el valor de verdad de la proposición compuesta. Para determinar los valores de verdad que aquí ya están escritos en no Q, tengo que fijarme la columna de Q. Si Q es verdadera, no Q es falsa. Si Q es falsa, no Q es verdadera. Y así las otras dos filas. ¿Se entiende? Una vez que tengo esto determinado, ahora puedo determinar el valor de verdad de P, que es la proposición compuesta de color verde. ¿Sí? ¿Qué tengo que advertir allí? Que hay una implicación entre ¿quién? Entre no Q y no Q y no P. Entre no Q, esto sería el antecedente, y esto sería el consecuente. ¿Está bien? Bien. De la implicación, ¿qué sabemos, chicos? Solo Que- es cuando el consecuente
Cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, la implicación es falsa. Muy bien. Esa es la característica fundamental. Entonces me fijo. Antecedente falso. Consecuente falso. ¿Qué valor de verdad tiene la implicación? Verdadero. Verdadero. Antecedente verdadero. Consecuente falso. ¿El valor de la implicación será? Falso. Falso. Si tiene antecedente verdadero, consecuente falso, es falso. Si tiene antecedente falso, ¿importa cómo es el consecuente? Y bueno, decíamos, No. si tenía antecedentes falsos, si el consecuente era verdadero o falso, igual la implicación iba a ser verdadera. ¿Está bien? Entonces, antecedente falso, consecuente verdadero, implicación verdadera. Antecedente verdadero, consecuente falso, falsa la implicación. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué valores de verdad tiene la proposición P? Algunas veces toma valores verdaderos, otras veces toma valores falsos. ¿Bien? Bueno. Profe, el número de filas para hacer esa tabla es 2 elevado. al número de proposiciones simples. Exacto, 2 elevado a la cantidad de proposiciones simples. Así es. ¿Sí? Bueno, vamos con esta definición. Sea P una proposición compuesta por las proposiciones P sub 1, P sub 2, P sub K. Diremos que P es una tautología si es siempre verdadera. ¿Sí? Para cualquiera sean los valores de verdad de las proposiciones simples que las componen. Eso en la tabla, ¿cómo lo traducimos? Yo construyo la tabla para las distintas posibilidades de valores de verdad de las proposiciones que las componen. ¿Está bien? Y determino el valor de verdad de la proposición compuesta. Si en esa última columna obtengo siempre verdadero, para las distintas posibilidades, entonces diré que P es una tautología. En cambio, si obtengo que siempre es falsa para las distintas posibilidades, diré que es una contradicción. ¿Está bien? Ahora, si no es una tautología ni tampoco es una contradicción, le voy a llamar contingencia. Así que el grupo de las proposiciones compuestas se dividen en estas 3 categorías. Tautologías, contradicción, contingencia. Tautología cuando es siempre verdadera para cualquier combinación de valor de verdad, de las proposiciones que las componen. Contradicción cuando siempre es falsa para cualquier combinación de valores de verdad de las proposiciones que la componen. Y contingencia cuando no sea ni tautología ni contradicción. O sea, algunas veces verdadera, otras veces falsa. Por ejemplo, yo tengo aquí la proposición compuesta, la que ustedes ven ahí, a esa le voy a llamar proposición compuesta P. ¿Está bien? Determinemos sus valores de verdad. ¿Cuántas filas va a tener la tabla? 4. 4, porque tenemos solo 2 proposiciones simples. Y esa es la tabla. ¿Sí? Fíjense aquí, consideré las proposiciones simples, P, Q. Después tengo P implica Q, la agregué como columna. Tengo Q implica P, la agregué como columna. Y luego tengo la disyunción entre estas 2 implicaciones, que es la proposición P. ¿Está bien? Ahora, miren qué pasa para las distintas posibilidades de valores de verdad. Completamos la tabla para esta implicación. Antecedente verdadero, consecuente falso, implicación falsa.
para esta otra el antecedente es Q y el consecuente es P. Antecedente verdadero, consecuente falso, implicación falsa. ¿Está bien? Les voy a borrar esto porque los puede terminar confundiendo. Completamos entonces cada una de estas filas y miren qué pasa cuando llego a la última. Tengo la disyunción entre estas dos. Verdadero o verdadero. ¿Cómo es la disyunción? Verdadero. Verdadera. ¿Cuál era la característica fundamental de la disyunción? Cuando las dos son Tienen que falsas, ser es la falsas. falsa. Bien, únicamente es falsa cuando las dos son falsas. ¿Está bien? O sea que en todos los otros casos es verdadero. Verdadero o verdadero, verdadero. Falso o verdadero, verdadero. Verdadero, falso, verdadero. Verdadero, verdadero, verdadero. O sea que obtenemos que siempre es verdadera para cualquiera de estas combinaciones de valores de verdad de P y Q. Entonces, ¿qué es la proposición P? Una Tautología. Es una tautología. Exactamente. ¿Está bien? Después tenemos esta otra proposición compuesta. Q y no P implica Q. Generamos su tabla de verdad. Las proposiciones simples. La proposición P implica Q y su negación, que es esta parte. ¿Está bien? Y luego Q y la negación de P implica Q. ¿Se entiende? Bueno, completamos la tablita, primero para las simples, después para la implicación, ¿está bien? La negación de esa implicación, bueno, depende de esto, ¿no? Si la implicación era verdadera, su negación es falsa. Si la implicación era falsa, su negación será verdadera. Si era verdadera, será falsa. Si era verdadera, será falsa la negación. ¿Ok? Y aquí tenemos una conjunción entre Q y la negación de P implica Q. ¿Me siguen? La conjunción es verdadera solo cuando ambas sean verdaderas. ¿Está bien? Entonces, si tengo verdadero y falso, conjunción Falsa. falsa. Si tengo falso y verdadero, conjunción falsa. ¿Está bien? Es verdadera solo cuando ambas son verdaderas. Verdadero y falso, conjunción falsa. Falso y falso, conjunción falsa. O sea que los valores de verdad que toma la proposición compuesta P, ¿está bien? Es siempre falso. ¿Cómo la denominamos a ese tipo de proposición compuesta? Contradicción. Muy bien. Y finalmente tengo aquí un ejemplo de una proposición compuesta. ¿Está bien? Determinamos su tabla de verdad y miren qué es lo que ocurre. Algunas veces es verdadera, otras veces es falsa. Entonces, cuando la proposición compuesta cumple con no ser una tautología, ni tampoco una contradicción, porque no siempre es verdadera, ni siempre es falsa. Entonces, ¿cómo se denomina ese tipo de proposición? Contingencia. Contingencia. Exacto. Ahora avanzamos con leyes lógicas o reglas de inferencia. Salió con todo el sol y me está matando. Dicen las leyes, ¿cómo vamos a definir leyes lógicas o reglas de inferencia? Sean las proposiciones compuestas P y Q. Diremos que una ley lógica o regla de inferencia, que es una ley lógica o regla de inferencia, si la fórmula P implica Q, es una tautología. ¿Ok? Yo tengo dos compuestas,
digo, estas dos compuestas son hacen una regla de inferencia, si P implica Q, es una tautología. Ahora, yo aquí dije, usé la palabra implica. La manera de leer esa doble flechita, ¿está bien? Es de P se deduce Q. ¿Ok? Es decir, llamaremos ley lógica o regla de inferencia a todo esquema válido de razonamiento independiente del valor de verdad de las proposiciones compuestas que la componen. ¿Queda claro o no? Siempre y cuando esta implicación entre proposiciones compuestas sea una tautología, diremos que es una ley lógica. Como profe, ¿podría volver a explicarlo? Profe, ¿puedes volver a explicarlo? Sí. Primero, necesito dos proposiciones compuestas. La proposición compuesta P y Q. ¿Está bien? Ahora, si la implicación entre esas dos proposiciones, que es una nueva proposición compuesta, es una tautología, diré que es una ley lógica. ¿Se entiende o no? Si esto es una tautología, entonces es una ley lógica. ¿Qué implica que sea una tautología? Que es algo siempre verdadero, independientemente de las posibilidades de valores de verdad que tengan las proposiciones que las componen. ¿Se entiende o no? Hay una estructura que tiene que responder la proposición para ser una ley lógica. La estructura que tiene que responder es esta. ¿Está bien? Ejemplos de leyes lógicas. Tenemos algunas, son varias. ¿Puede volver un segundito atrás, por favor? Sí. Listo. Igual después le subo las diapositivas. Bueno, decía que tenemos leyes lógicas con nombre y apellido. Por ejemplo, tenemos la ley lógica, la ley de adición. ¿Qué dice la ley de adición? Dice lo siguiente: de P se deduce P o Q. Esto, si nosotros construyéramos la tabla de verdad para esta ley lógica, ¿a qué llegaríamos? ¿A una tautología? A que es siempre verdadera para las distintas posibilidades de valores de verdad que tengan P y Q. La vamos a leer así: de P se deduce P o Q. Ley de simplificación. P y Q, de P y Q, se deduce P. También va a ser válido de P y Q se deduce Q. ¿Está bien? Se deduce P, o esta también es una alternativa para la ley de simplificación. O sea que si se cumple esto también se cumple. ¿Está bien? Conjunción. Si tengo P y Q, ¿sí? Entonces de eso se deduce P y Q. La conjunción. Después tenemos modus ponens. ¿Qué dice modus ponens? Si se cumple la conjunción entre P y P implica Q, de eso se deduce Q, o sea, se cumple también Q. Se cumple P implica Q, y de esto podemos deducir que también se cumple Q. Modus tollens. Si se cumple P implica Q y no Q,
de esto se deduce no P, es decir, se cumple también no P. Silogismo disyuntivo. Dice, si se cumple la conjunción entre P o Q y no P, de esto se puede deducir Q. Es decir, podemos asegurar que se cumple también Q. Cuando yo digo se cumple, ¿a qué me refiero? Si asumo que esto es verdadero, entonces esto también es verdadero. ¿Está bien? Cuando digo se cumple, estoy asumiendo que esa proposición es verdadera. Silogismo hipotético. Dice, si se cumple la conjunción entre P implica Q y Q implica R, de eso se deduce P implica R. Transitividad del bicondicional, P doble implica Q, si se cumple P doble implica Q y Q doble implica R, de eso se deduce P doble implica R. Y ustedes dirán, ¿y esto qué es tanto? Bueno, son leyes lógicas que nos van a servir más adelante para poder hacer demostraciones, para poder decidir, por ejemplo, si cierto razonamiento es válido o no. Por ejemplo, ¿está bien? ¿Y saben cuál es la ventaja? La ventaja es que no se las tienen que memorizar, ¿está bien? Sino que tienen que saberlas interpretar. Porque, por ejemplo, en las instancias evaluativas, ustedes pueden tener esto a mano. ¿Sí? Las van a poder llevar en una hojita, todas escritas, y las van a poder utilizar para resolver los ejercicios del parcial. Por eso digo, lo importante no es memorizarlas, sino saber qué es lo que me están afirmando. Por ejemplo, en el modus ponens, ¿qué me afirma el modus ponens? El modus ponens dice, si vos tenés que se cumple lo que está del lado izquierdo de la flecha, o sea, lo tomaríamos como el antecedente, se cumple P y P implica Q, se cumplen esas dos cosas, bueno, entonces de esas dos cosas vos podés deducir que también se cumple Q. ¿Está bien? Bueno, después tenemos transitividad, ya teníamos la transitividad del bicondicional, extensiones del condicional. Dice, si se cumple P implica Q, se deduce P o R implica Q o S. P implica Q, de eso se deduce P y R implica Q y S. De P implica Q se deduce P implica R implica Q implica S. Después tenemos los dilemas constructivos. P implica Q y R implica S. De eso se deduce P o R implica Q o S. Si se cumple P implica Q y R implica S, de eso se deduce P y R implica Q y S. ¿Sí? Hasta a mí me resulta tedioso nombrarlas, pero lo bueno es cuando uno puede aplicarlas a las leyes lógicas. Profe, si todo eso que usted dijo, lo ponemos Sí. en la tabla esa, siempre nos va a dar, ¿verdad? Claro, si a cada una de ellas, si para cada una de ellas construimos una tabla, podemos demostrar que es una tautología. ¿Está bien? Profe, ¿y Ahora, esto luego nos sí. sirve para... Ah, perdón. Sí, ¿para qué? Para métodos de demostración. Como herramientas para demostrar nos sirven. En general. Exacto, como herramientas bien. para hacer demostración. ¿Sí? Ahora digo, cuando uno tiene que hacer la tabla de verdad, por ejemplo, para los dilemas constructivos, ¿cuántas proposiciones simples aparecen? 4.
4. Entonces, ¿cuántas filas tendría una tabla de verdad para alguna de estas dos últimas? 16. 2 elevado a la cuarta. ¿Cuánto es 2 elevado a la cuarta? 8. ¿Cómo que 8? 16, ¿que no es? Ah, 16. 2 por 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. 16 filas tendrían las tablas para estas dos. Es un montón. Entonces, hay por suerte otros métodos de demostración que no son solo tablas de verdad. Vamos a hacer la demostración con tablas de verdad de algunas leyes lógicas, pero que tienen pocas proposiciones simples. Por ejemplo, la ley de adición. Vamos a demostrar que esa implicación es una tautología. ¿Está bien? Las proposiciones simples son P y Q, después tenemos P o Q, y luego la compuesta P implica P o Q. ¿Ok? Aquí están las distintas posibilidades para P, para Q, para la disyunción. Recordemos que la disyunción es falsa únicamente cuando ambas son falsas. Y aquí, de la proposición compuesta. Tenemos entonces P por un lado, implica P o Q por otro lado. Verdadero implica verdadero, verdadero. Verdadero implica verdadero, verdadero. Falso implica verdadero. ¿Cómo es la implicación? ¿Verdad? Es verdadera, ¿no? Verdadera, verdadera, era verdadera. Falso implica verdadero, la implicación es verdadera. Falso implica falso. ¿Cómo es la implicación? Verdadero. Entonces, hemos demostrado que esta implicación es una tautología. Por lo tanto, es una ley lógica. Para el modus tollens, la tabla también tiene 4 filas, pero varias columnas. Tenemos P, Q, P implica Q, tenemos la negación de Q y la negación de P. ¿Está bien? Y cuando analizamos los valores de verdad, ¿está bien? Entre esta implicación, ¿con qué nos encontramos? Con que siempre es verdaderas para las distintas posibilidades, porque tenemos falso, implica falso, implicación verdadero. Falso implica falso, es verdadero. Falso implica verdadero, verdadero. Y verdadero implica verdadero, es verdadero. Por lo tanto, logramos mostrar que esta implicación es una tautología y por lo tanto es una ley lógica. ¿Quién me está escribiendo la pantalla? Ay, por Dios. Bueno, para el silogismo disyuntivo seguimos la misma idea, ¿no? Tenemos la implicación entre estas dos, ¿sí? Que las tenemos por aquí, antecedente, consecuente. Antecedente verdadero, consecuente, perdón, antecedente falso, consecuente verdadero, implicación verdadera. Antecedente falso, implicación, perdón, antecedente falso, consecuente falso, implicación verdadera. Antecedente verdadero, consecuente verdadero, implicación verdadera. Antecedente falso, consecuente falso, implicación verdadera. ¿Está bien? Entonces mostramos que el silogismo disyuntivo es efectivamente una tautología y por lo tanto es una ley lógica. ¿Está bien? Vamos a definir también equivalencias lógicas. Una cosa son las leyes lógicas y otras cosas son las equivalencias lógicas. ¿Está bien? Dos proposiciones P y Q se dicen lógicamente equivalentes si tienen los mismos valores de verdad
para cada conjunto de verdad de sus componentes. ¿Está bien? ¿Qué significa todo eso? Bueno, P es una proposición compuesta. Voy a poder armar una tabla de verdad para esa proposición compuesta, ¿cierto? Voy a poder armar una tabla de verdad para Q. Mauri Navarro, por favor, no me escriba la pantalla. Digo, para estas dos proposiciones compuestas voy a poder armar dos tablas de verdad. Ahora, ¿cuándo voy a decir que la proposición P es equivalente o lógicamente equivalente a la proposición Q? Cuando en la última columnita de la tabla me encuentre con los mismos valores de verdad para las distintas posibilidades de valores de verdad de las proposiciones que la componen. ¿Ok? P y Q son lógicamente equivalentes, además se puede mostrar que son lógicamente equivalentes, y lo denotamos con este símbolo, o con este símbolo, de esta manera. P es lógicamente equivalente a Q, o de esta forma. ¿Se entiende? Por otro lado, otra forma de decir que P y Q son lógicamente equivalentes es mostrar que cuando hacemos la doble implicación entre las proposiciones compuestas P y Q, obtenemos que eso es una tautología. Ojo, porque es distinto a lo que teníamos en leyes lógicas. Para leyes lógicas usábamos la implicación entre P y Q. Aquí estamos usando la doble implicación. Si la doble implicación entre P y Q es una tautología, entonces digo que P y Q son lógicamente equivalentes. ¿Cómo probar que dos proposiciones compuestas son lógicamente equivalentes? Bueno, hace rato les decía, con la tabla, armando una tabla para cada proposición compuesta y comparando la última columna. Si coinciden sus valores de verdad para las distintas posibilidades, entonces diremos son lógicamente equivalentes. Y aquí tenemos, con esto ya termino, tenemos esas dos proposiciones. ¿Está bien? Si quieren, a la primera podemos llamarle proposición P. Ay, qué feo los colores azul y amarillo, por Dios. Y a la segunda podemos llamarle Q. ¿Está bien? Y voy a mostrar que, o analizar si son lógicamente, bueno, acá me dice demostrar que esta proposición es lógicamente equivalente a esta otra. Uy. Ahí está. Hacemos la tabla para P. ¿Está bien? Y hacemos una tabla para Q. Miren, ustedes dirán, bueno, pero no puso las proposiciones simples. Bueno, las estoy considerando aquí para no hacer más grande la tablita. Ya las considero aquí. ¿Está bien? Para completar esta columna de esa proposición, voy a mirar las proposiciones simples. Verdadero implica verdadero, verdadero. Verdadero implica falso, falso. ¿Se entiende? Bueno, una vez que tenemos los valores de verdad de las proposiciones compuestas, de P y de Q, ¿está bien? Comparo esa columna. Esta es verdadera y esta es verdadera cuando P y Q son ambas verdaderas. Esta es verdadera y esta es verdadera cuando P es verdadero y Q es falso. Esta es falsa y esta es falsa cuando P es falso, Q verdadero. Esta es falsa y esta también es falsa cuando P y Q son ambas falsas. Entonces llegamos a mostrar, ¿sí?, que estas dos proposiciones coinciden en sus valores de verdad para las distintas posibilidades de valores de verdad de las que
proposiciones que la componen. Entonces, ¿cómo son entre sí? Equivalentes. Son lógicamente equivalentes. Exacto. Por otro lado, se puede mostrar que la doble implicación entre P y Q es una tautología. Profe, ¿cómo dijo el último? También, si yo hiciera esto, una tabla para P doble implica, para P doble implica Q. ¿A qué llegaríamos? A que es una tautología. Exacto. ¿Sí? Como ya demostramos que son lógicamente equivalentes, entonces puedo usar este símbolo, ¿no? La proposición P es lógicamente equivalente a la proposición Q. ¿Se entiende? Bueno, chicos, dejamos aquí. Recording stopped. ¿Cómo? ¿Me sube a la plataforma ahora?